Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Martínez, esto es Amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo. Aquí compartimos reflexivamente la palabra de Dios para el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, donde está la vida eterna, para que seas libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Esa libertad es la que nosotros buscamos. Es la que Él nos da y nosotros debemos atraparla como un regalo inmerecido, pero que Él quiere que tengamos para que tengamos vida abundante, vida eterna y la justicia del reino de los cielos se haga aquí en la tierra. Un cántico antes de comenzar para alabar a nuestro Dios. Y lo alabo con un cántico hecho de las propias palabras de Jesús, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Nunca los he dejado huérfanos, siempre he estado con vosotros. Vamos tomados de la mano, dice el Señor, trae a tus hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Yo les doy vida eterna, no morirán jamás. Nadie los arrebata de mi mano. Sigue a Cristo y Él es mi hermano. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Una paz totalmente diferente. Y parte de disfrutar de esa paz consiste en obedecer a Cristo, en ser como Él, en ser imitadores de Él como el testigo fiel, perfecto que fue de nuestro Dios, al hacer, hablar y juzgar las cosas que Él aprendió, vio o escuchó de su Padre. Así debemos ser nosotros, imitadores de Cristo, siguiendo la línea de la palabra de Dios y la guiatura del Espíritu Santo. En esta temporada, donde hay muchas tradiciones, saben, Jesucristo se vale de toda oportunidad para enseñar cosas. Y aunque el mes de diciembre tiene, debería tener la misma intensidad de amor, proyección e importancia que todos los meses de nuestro calendario, eh, bueno, aprovechamos esta temporada donde repito, hay tradiciones de las cuales podemos aprovechar para extraer enseñanzas como la que les traigo de parte del Señor. He titulado a esta enseñanza Partir para compartir. Y voy a utilizar o comenzar como fundamento de esta predicación, reflexión o enseñanza, como ustedes le quieren llamar, la palabra de Dios
Dios y vamos a el capítulo 22 del Evangelio de Lucas y vamos a resaltar de allí en cuanto al tema de la cena del Señor. Saben ustedes que en esta temporada suele compartirse mucho los alimentos, especialmente en familia. Pero qué bueno es que nosotros hagamos esto recordando las Escrituras para que este tiempo de compartir sea con entendimiento espiritual y se produzcan efectos espirituales que hoy muchos de ustedes van a recordar y otros van a tomar como una noticia buena y nueva, y otros como una advertencia para corregir los errores que han estado cometiendo. Recuerden, la palabra tiene todos estos propósitos: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que parte también de este ministerio por estos medios tiene que ver con todos estos propósitos, bueno, y según como le quede el saco a cada quien conoce su realidad. ¿Qué voy a tomar yo de aquí de la Cena del Señor? Porque no quiero hacer una enseñanza puntual sobre la Cena del Señor, porque este tiene su propia enseñanza autónoma, mucho más profunda. Quiero extraer, para no hacer este video tan largo, principios que se repiten una y otra vez, ejecutados, enseñados por Jesús. Durante la Cena del Señor, él hizo lo siguiente. Después que consiguieron el lugar, Juan y Pedro prepararon la cena de la Pascua. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es el día en que se prepara el cordero pascual, pues, y se ubicaron en el lugar, en aquel aposento alto, pues el Señor hizo esto. Verso 17 del capítulo 22. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Quiero resaltar lo siguiente: tanto cuando tomó el pan, dijo, tomó el pan, Jesucristo toma la iniciativa como un servidor, siendo él, el Rey de Gloria, se convierte en un siervo para tomar la iniciativa y toma el pan. Y dice que dio gracias. A ver, en otras porciones de las Escrituras, porque el tema de la institución de la Cena del Señor sale en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, aquí en Lucas y también sale en Juan. En otras porciones dice que él tomó el pan y eh, lo bendijo. En otros dice tomó el pan y bendijo. Aquí tomó el pan y dio gracias y luego lo partió y los dio. Quiero que nos centremos en este asunto porque si hay algo que debemos rescatar e imitar, son estas cosas puntuales que tienen misterios escondidos. Cuando nosotros bendecimos los alimentos, cuando nos reunimos a comer, pues la manera de bendecir los alimentos es esencialmente agradeciéndole a Dios, como dice aquí en Lucas. Tomó el pan y dio gracias. Dio gracias, ¿por qué? Por ese alimento que en ese momento van a compartir, pero entendiendo que ese alimento, pero los anteriores y todos los que han de venir en los días siguientes, son una obra exclusiva, una provisión de nuestro Dios. Por eso, al dar gracias, mostramos nuestra dependencia absoluta de que nuestra vida espiritual y nuestra vida y sustento biológico, a través de los alimentos físicos, dependen enteramente de nuestro Dios. Está escrito también
creo que en la primera carta a los Corintios, que Dios es el que nos da el pan al que come y semilla al que siembra. Es decir, Dios satisface tu necesidad y mi necesidad puntual, pero además de eso es el que está involucrado en todo el proceso que es necesario para que ese pan llegue a tu mesa y al mismo tiempo sigue trabajando para que en un proceso de provisión completo para que en los días venideros también esté disponible el pan. Así que te cubre la necesidad, pero también se encarga de toda la provisión, el proceso, los proyectos y cada detalle que es necesario que incluyen a personas, tiempos, recursos, clima, todo lo que tiene que ver para que tú siempre tengas disponible la satisfacción de tus necesidades. Es el que da pan al que come, Dios, y es el que da semilla al que siembra. Y esto hay que tenerlo como un entendimiento muy claro al momento de compartir los alimentos. Por eso Jesús toma el pan, y puede ser, por supuesto, cualquier alimento físico. En este caso, la palabra y la costumbre que era común en esta temporada era el partimiento del pan, porque era uno de los recursos más disponibles alimentariamente como recurso alimenticio en esa generación. Y partía el pan y daba gracias. Perdón, daba gracias primero y luego lo partía. Así se bendice los alimentos. Por supuesto, tú puedes utilizar cualquier fórmula que el Espíritu Santo te guíe para expresar agradecimiento. En otras porciones, por ejemplo, dice que yo te bendigo, Padre, Dios y Rey de todo el universo, porque tú nos das el pan de la tierra, haces que este surja de la tierra. Y te damos gracias, no solamente por eso, sino porque ahora lo has puesto en nuestras manos para cubrir esta necesidad. Es una manera de agradecer, de decirle a Dios que el único proveedor de nuestra vida es Él. Algunos, como aquel hombre rico insensato que dijo, he producido tanto, voy a agrandar mis graneros y meter todo allí y me sentaré a descansar y decir, alma mía, repósate y gózate porque tienes todo cuanto deseas. Él piensa que lo que tiene es producto de su ahorro, de su esfuerzo, pero lo que no sabe él es que lo que tiene es porque Dios se lo permitió. Que los obreros que levantaron los hilos, los que sembraron, la lluvia oportuna, la tierra que le dio, la salud para disfrutar de todas esas cosas, etcétera, 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 dependen es de Dios. Así que apartemos la soberbia de aquellos que dicen, si yo no trabajo, no como. Tú puedes trabajar mucho, pero si Dios no quiere que comas, no comes. Es como el hombre que vive en el desierto y tiene mucho y revestido de oro. ¿De qué te sirve el oro en un desierto? No tienes nada que comprar, no tienes nada que pagar. ¿O de qué te sirve mucho dinero, muchas riquezas si te falta la salud para disfrutarlo? Y esto depende de Dios. Así que todo depende esencialmente de Dios. Y cuando nosotros agradecemos a Dios por el pan que ha puesto en nuestras manos cada día, pues esta es la forma de bendecir a Dios y bendecir los alimentos que Él nos ha dado para nuestra vida, para nuestro sustento, para nuestra salud. Ahora, esto no lo hizo Dios, Jesucristo, como un ritual, sino que nos enseña que esto lo hace especialmente reunido en torno a los hermanos de la fe. Y es aquí donde juega un papel fundamental entender lo que es la cena del Señor. Así que si en esta temporada donde suele reunirse la familia y los hermanos para partir y compartir el pan, pues deben tener este entendimiento. Porque Jesús hacía esto especialmente, repito, entre los hermanos. ¿Por qué?
Porque Él está anunciando por medio de este pan que este pan representa su cuerpo. Estos alimentos es Él mismo que se ofrece a todos nosotros. Él mismo se iba a entregar en la cruz para partirse. Su cuerpo va a ser partido, cortado, herido, va a sufrir muchas cosas para que quienes coman de su carne, quienes coman, beban de su sangre, Él es el pan de vida, tengan vida eterna. Entonces, cuando nos reunimos con este entendimiento entre los hermanos, especialmente entre los hermanos, ¿qué ocurre allí? Que estamos haciendo memoria de Jesucristo. Y además, cada vez que los hermanos nos reunimos en torno a Cristo, porque estamos haciendo memoria de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros, Cristo en ese momento se hace presente, conforme a la promesa hecha por el mismo Jesús cuando nos dijo que donde se reúnan dos o más en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que el reunirnos a la mesa con el entendimiento de agradecer a Dios e invocar o rememorar a Cristo representado en el pan que vamos a compartir entre todos, invoca y trae la presencia del Espíritu de Cristo para estar en medio de nosotros. Y qué importante es que Cristo esté en medio de nosotros. Es el invitado de honor en cada vez que nos sentamos a compartir, a partir los alimentos para compartirlos con los demás. Porque cuando Él está presente, no solamente va a estar presente como un florero, ahí, ay, qué lindo está Cristo. No, cuando Él se hace presente para al mismo tiempo estar actuando, haciendo algo. Por compasión, como ocurrió en la alimentación de los 5,000 en el desierto de Bethsaida, pues Él tuvo compasión de ellos y sanaba a los que estaban enfermos. Así que sí, nosotros traemos la presencia de Cristo al momento de partir el pan para compartirlo con los hermanos y Él se hace presente. Su compasión puede llevarlo en ese momento a traer la sanidad de los que están enfermos y presentes en ese lugar. También puede traer, si se compadece de alguno de ellos, de liberación, mover o inspirarlos por medio del Espíritu Santo para que se perdonen los unos a los otros o se limen las asperezas entre ellos. Pues recuerden que en la comunión entre los hermanos es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, tal como está en la primera carta de Juan. Si tenemos comunión, dice la Escritura, los unos con los otros, cuando hay comunión, cuando nos entendemos, nos amamos, nos socorremos, compartimos, estamos juntos en armonía, nos movemos en la justicia de Dios, en ese momento, eso es lo que quiere ver Dios desplegado entre sus hijos, hijos o hermanos, amándose, y entonces la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y créeme que necesitas limpiarte de muchos pecados, aunque creas que estás limpio de pecados. Recordándote que los estándares de Dios son muy diferentes a los que tú te puedes imaginar que pudiera estar pensando Dios de ti. Y además Él conoce cosas íntimas, secretas que están en tu vida y que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que existen en nosotros y que debemos corregir o sacar de nuestras vidas. Entonces, cuando Jesús se hace presente, porque hemos partido el pan a semejanza de lo que Él hizo muchísimas veces en las Escrituras, como lo vamos a ver más adelante, entonces Él se hace presente, el Rey de Gloria, y cuando el Rey de Gloria se hace presente, ¿a quién tienes que honrar? No hay más nadie a quien hacerle honra, sino al Rey de Gloria, a Jesucristo presente. No hay lugar para honras cuando entre hombres cuando Jesucristo está presente. Hay una característica al momento de partir el pan como Cristo. Fíjense que
Jesucristo cuando parte el pan, él lo primero que hace no es quedarse con una porción para él, lo parte y lo reparte a los demás. Aquí comienza una primera señal de sacrificio. No pienso solo en mí, pude hacer partir, dejar la mitad y partir para los demás el resto. No, no. Parte, bendice, primero bendice, dando gracias o con la fórmula que el Espíritu Santo te dé y luego lo reparte, lo comparte con sus hermanos. Ahora, ¿por qué esto es necesario hacerlo entre los hermanos y no con la presencia de los no entendidos, de los que todavía no han creído? Porque en el caso de compartir para la cena del Señor, pues hay un problema, que es que hay que tomar esta cena con entendimiento. Y los que no tienen entendimiento, pues no pueden participar de esa cena en, en el mismo sentir, en el mismo conocimiento que tienen los hermanos. Y ellos pudieran resultar afectados en esto. Por eso la invitación a compartir la cena del Señor son entre personas que tienen muy claro quién es su Señor y que a Él deben rendirle honor en las condiciones como Él nos enseña, así como vamos a ir ahorita a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde Pablo habla de esto, de la cena del Señor. Entonces, entre los hermanos, Dios lo primero que hace es tomar el pan, bendecir a Dios, bendecir los alimentos, esencialmente dándole gracias a Dios, se produce esta bendición y entendiendo que dependemos de Él. Luego, si nosotros tenemos un primer aspecto al momento de compartir el pan, si vamos luego y buscamos es la presencia del Señor. Necesitamos la presencia del Señor. Es lo que, así hacemos memoria de Él. Señor, no nos olvidamos de lo que hiciste por nosotros, así que venga papá, siéntese aquí con nosotros a compartir el pan porque tú eres nuestro hermano mayor, eres nuestro Señor, pero también eres nuestro hermano. Así que, como tú dijiste en los Salmos, en el libro de Hebreo, tú no te avergüenzas, Jesús, de llamarnos hermanos. Y qué cosa tan deliciosa que nuestro hermano, el que nos hizo aceptos ante el Padre, el que por medio del cual tenemos acceso a la herencia celestial, esté compartiendo con nosotros. Y esta es una de las formas, cuando Él está con nosotros, de que se cumple la palabra que está establecida en el capítulo 3 del libro de Génesis, que dice, el que abre la puerta y el compartir el pan con los hermanos, compartir con los hermanos con un entendimiento correcto, es una llave que abre la puerta para que Cristo entre, Él cene contigo y tú con Él. Esto es una de las formas, de las llaves espirituales para que Jesús entre en nuestras vidas. Y qué hermoso ver a Él, a sus hermanos, confraternizando en una armonía y compartiendo los unos con los otros las cosas que Dios les ha provisto y se han reunido para, mm, digamos, disfrutar la presencia del Señor y de las cosas que le da el Señor. Es como un padre que ve a sus hijos felices juntos con el Padre y comiendo la comida que el Padre con amor ha puesto para ellos. Eso no tiene precio. Así que este entendimiento debe ser primordial en nosotros. Y les dije que esto trae sanidad y Jesús puede hacer lo que quiera. Además de la sanidad, puede traer libertad y puede traer, por ejemplo, para antes de salir del libro de Lucas, del Evangelio según Lucas, vamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y aquí ocurre, por ejemplo, algo que puede ocurrir. Esto es un misterio escondido del cual tú puedes obtener ganancia, como le ocurrió a estos que les voy a citar, como aquellos dos hombres que iban en el camino de Emaús, de Jerusalén a Emaús. Y recuerden que mientras ellos iban caminando y comentando las cosas que habían sucedido después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, se le aparece Jesús y Jesús empieza a explicarle muchas cosas. Pero
ocurre lo siguiente, dice la Escritura, que cuando estaban llegando a Emaús, a donde iban, Jesús hizo como que iba más lejos. No, yo voy a seguir más adelante. En el verso 29 del capítulo 24 dice la Escritura, mas ellos, los dos discípulos de Cristo que iban en el camino a Emaús, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, dice que Jesús entró a quedarse con ellos, pues a quedarse con ellos. En el 30, hasta este momento estos discípulos no habían reconocido, no sabía que ese con quien estaban hablando era Jesús. Sus ojos estaban velados espiritualmente. A propósito, Jesús les veló los ojos. Con un propósito, él siempre tiene un propósito. En el 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mira la importancia de compartir la mesa con Jesús. El invitado al momento de compartir el pan, el invitado especial, siempre tiene que ser Jesús, y así hacemos memoria de él. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús otra vez, no el dueño de la casa, tomó el pan y lo bendijo otra vez, lo volvió a bendecir, dando gracias, lo partió, el más grande se hizo servidor de los más pequeños y les dio. Entonces, dice en el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos a estos discípulos y le reconocieron, por fin le reconocieron que era Jesús. Mas él se desapareció de su vista. No es casualidad que después que ellos le dieron entrada a su vida, a su intimidad, a su casa, invitaron a reposar, a quedarse a Jesucristo en su hogar, en su mesa, para descansar, para tratarlo con amor, no solamente para pedirle, atención con esto, sino como parte de atención a un rey, a nuestro hermano. Esta es la actitud al invitar a Jesús. No deja que venga para pedirle cosas. No, las cosas que se piden son añadiduras. Primero tienes que mostrar amor, especialmente por los demás, al compartir el pan. Cristo se hace presente y si Él quiere, las añadiduras vienen. Entonces, una vez que Jesús bendijo el pan, lo partió y se los dio, y ellos comieron, recibieron del cuerpo de Cristo, de la invitación de Cristo, de la presencia de Cristo, se pusieron en un nivel de amigos con Cristo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando nosotros no tenemos este acercamiento, y miren una llave que nos enseña la palabra por medio del partimiento del pan, al recibir a Cristo, compartir el pan con Él, compartiéndolo con los demás, estos discípulos no sabían que era Cristo. Para ellos era un extraño. Así que decidieron compartir el pan con otro, pero no sabían que era Cristo, hasta que Cristo, contento por este gesto, hizo esta fórmula de amor, esta fórmula simbólica que nosotros nunca debemos dejar perder, y les fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Cristo. Santo Dios. Pero no solamente eso, Dios te abre los ojos cuando tú lo invitas a tu vida, especialmente compartiendo lo que tienes con otros, para que entiendas quién es Cristo y las cosas que Él, en este caso ya Cristo se la había enseñado antes durante el camino, le dio mucha enseñanza, porque luego en el 32, después que Cristo desapareció, Jesús desapareció de sus ojos, dijeron, y se decían el uno al otro después que Cristo se marchó, repito, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así que el entendimiento de las escrituras con Cristo puede venir antes de compartir el pan si Cristo sabe
que vas a compartir el pan estando él presente con tus hermanos, o puede venir al momento de compartir el pan o después de compartir el pan, como el caso que les voy a leer. Entonces, Jesús luego, en los versos siguientes, se les aparece a los discípulos y les dice en el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? En el 42 continúa, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Vaya qué combinación. ¿Ustedes han comido alguna vez eso? Pez asado con miel. La verdad, si lo piensan, no es tan malo, porque cuando uno come pescado, nos queda como con mucha sed y le hace falta como un dulcito, ¿no? Un panal de miel extraordinario. ¿Sabe una cosa? Una pequeña acotación aquí. Una vez me fueron a vender un miel en el panal y todo. Compré entusiasmado por primera vez que veía una miel así natural con panal. Y comí y chupé el panal, inclusive tragué un poquito de barro. Pero cuando hice eso, no me enfermé de gripe en los próximos 8 o 9 meses. No me dio pero ni una gota de gripe. Impresionante el poder curativo de la miel. Entonces, bueno, le dieron un pescado asado y panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí Jesús no da las gracias porque él no está compartiendo el pan con los demás. Ellos lo compartieron con él. Lo mismo, a veces usted comparte el pan con Jesús con los hermanos. Aquí los hermanos solo le dieron pan a Jesús porque Jesús se los pidió para demostrarle algo. Vean, esto nos enseña la palabra, que Jesús quiere que nosotros le tratemos a Él con un nivel de confianza, sin perder el temor, sin perder la reverencia, pero con una confianza como de hermanos, como de iguales en cuanto a que somos hijos de Dios. Jesús anda buscando amigos. Vean, no tengan miedo de mí. Y comió delante de ellos. ¿Y qué pasó luego que ellos compartieron el pan con Jesús, guiados por Jesús? Y él lo tomó y comió delante de ellos. En el 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, en el 45 dice, entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué casualidad que justo cuando él come del pan de la tierra que le dan sus discípulos, él inmediatamente conecta esto con la palabra de Dios al decirle todas estas cosas que me ocurrieron y de las cuales ustedes fueron testigos eran necesarios que ocurriesen para que se cumpliesen las escrituras. Y dice que al comer el pan él delante de ellos, así como allá le abrió los ojos a los del camino de Amaú, a ellos les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Compartir el pan con los hermanos, invitando como el invitado de honor a Jesús, trae también este beneficio, la apertura de los ojos espirituales y el entendimiento de las escrituras. Abrir para el entendimiento de las escrituras. Es decir, las escrituras se abren a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, formando una buena conciencia,
cuando Dios ve la formación de un corazón que ama a otros, Él no le puede dar un tesoro de revelación, de entendimiento del camino de Dios, del plan de Dios a gente que no ama, pues no se lo merece. Pero cuando tú muestras amor por los demás, está listo para compartir con Él, dice el Señor, la sabiduría del cielo. Si vamos, esto mismo en el partimiento del pan hizo Jesús, por ejemplo, vamos a ver aquí el Evangelio de Lucas, en la alimentación de los 5,000. Cuando el Señor ve que hay esta gran multitud en el desierto donde no tenían dónde dormir, no tenían dónde comer, y los discípulos le dicen a Cristo, esta gente repártela, Señor, que vaya a las aldeas vecinas a descansar y a comprar comida. No, el Señor le dice, aliméntenlos ustedes, pero Señor, lo que tenemos son, ¿qué dijo aquí? 5 panes y 2 pescados. Eso es lo que tenemos, Señor. Mira lo que hizo Jesús. Y tomando los 5 panes, en el verso 16 del capítulo 9 de Lucas, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, esto fue Jesús que tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, los bendijo. Los tomó aquí y fue para el proveedor. Cuando Jesús toma, ya él había orado, ya él sabía, ya había recibido la instrucción de Dios de que se iba a dar la multiplicación de los panes. Y él lo que hace es, Padre, yo te creo, aquí está. Yo te bendigo, Padre, te doy gracias por esto. Y es lo que él hizo. Ya él veía en los cielos, este es el entendimiento que debes tener tú también al momento de compartir el pan, que como en la oración que llaman modelo, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Ese pan que aún no era visible, ya Jesús lo veía por fe visible, porque Él estaba llamando a las cosas que no son como si fuesen. Ya veía la provisión. Padre, repito, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Otra vez, bendice y parte. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Cuando vayan a compartir el pan, la bendición del pan tiene que estar a cargo de alguien que ama, alguien que es hijo, alguien que tiene este entendimiento espiritual, para que con esta llave y este entendimiento los cielos se abran. Y luego él comparte con los hermanos de la fe, para que los hermanos de la fe como él se conviertan en siervos de los demás, sirvan a los demás, no sean servidos, sirvan a los demás, vayan y reparten, porque el pan viene del cielo, baja a la cabeza que es Cristo, de Cristo baja a la cabeza de los hijos o de los sacerdotes, y de los sacerdotes desciende al resto de la familia o al pueblo, para que la bendición que viene del cielo no se contamine con manos no entendidas. Así que no cualquiera puede participar en el partimiento y el compartimiento del pan. Santo Dios. Y así es que se produce la multiplicación. Yo he visto multiplicación en mi vida cuando Dios me ha honrado, por supuesto nunca en estas dimensiones, pero a veces he estado en situación que debo compartir el pan, estando limitado financieramente con los hermanos, y he orado a mi Padre para que me permita que esto que tengo alcance para todos, y alcanza y sobra sorprendentemente, no sé cómo y no tengo que entenderlo. Solo tengo que agradecerlo de antemano para poder verlo e invocar que Jesús obre en mí como Él lo hacía cuando estaban en la tierra en carne y sangre haciendo estas cosas.
Pues acaso no nos prometió a nosotros, y esto debe inundarnos de fe. Cosas iguales a las que hago yo y aún mayores harán ustedes, si creen en mí, si permanecen en mí. Así está en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Qué misterio tan hermoso al compartir el pan. ¿Qué ocurre también? Que donde están reunidos los hermanos es casa de Dios. Donde están dos o más reunidos compartiendo el pan, ahí está Cristo. Así que es bien importante cuando vamos a compartir el pan saber elegir también el lugar donde esto se va a producir. Porque puede haber obstáculos o interferencia espiritual. A ver, dice la Escritura que aquel que no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Entonces, si yo tengo que compartir el pan, y por ejemplo, tengo que involucrar en este proceso a hermanos como Cristo cuando fue a la cena, ¿a quién mandó? ¿A extraños? No, mandó a Pedro y a Juan, vayan, encárguense de preparar el lugar y preparar la Pascua. Entonces yo tengo que encomendar a hermanos que se encarguen de esto. Y inundar el lugar de la presencia del Señor donde nos vamos a reunir. Entonces, la escritura citada dice que yo tengo que preferir a los hermanos. Si yo tengo a unos hermanos que tienen sitios específicos para compartir los alimentos y hay también sitios para compartir alimentos, pero que son de gente mundana, impía o no creyente, ¿qué tengo que hacer yo? Darle los recursos del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A mis hermanos o tengo que dárselo a los impíos o no creyentes? Tengo que los recursos del cielo compartirlos primero con los del reino, porque ellos van a tomar esos recursos y esas ganancias para reinvertirlos en el reino. El impío no. El impío agarra los recursos y los dilapida en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, hasta en esto tenemos que tener sabiduría al momento de elegir el lugar y las personas que se van a involucrar en todas estas cosas. La palabra de Dios es para corregir, para enseñarnos. Amados, compartan en esta temporada con los hermanos y con sus familiares con este entendimiento. En la institución de la Cena del Señor, Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, habla que nadie se adelante a comer. Entonces, si vamos a compartir entre los hermanos somos un solo cuerpo. Dice la Escritura, somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, siendo un solo cuerpo, al momento de compartir el pan, vamos a esperarnos los unos a los otros, que nadie se adelante a comer primero que otro. ¿Por qué? Porque todos juntos vamos a participar como cuerpo de un mismo pan que es Cristo. Así que nadie puede comer primero, nadie puede comer después, nadie puede abusar, comer más, nadie puede comer menos. A ver, para leer esto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo creo que 10, verso 16 y 17. Sí, este es. Capítulo 10, primera carta a los Corintios, versos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, que es la sangre de Cristo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. En el 17, siendo uno solo el pan, ¿quién es el pan de vida? Jesucristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso
Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu, que al momento de celebrar la cena, al compartir el pan, esperemos a los demás, a los hermanos. No se adelanten unos con otros, porque somos un solo cuerpo, que vamos a participar de un mismo Señor que quiere estar juntos con nosotros. Entonces, los que llevan glotonería quieren adelantarse. Aquí en Venezuela le llamamos lambucios, los que comen antes de la comida, comen en la comida, comen después de la comida, es decir, entre comidas. Los que quieren aprovecharse para comer más, comen ahorita, comen a la hora de la cena, comen después y dicen comemos más y reservamos y llevamos. Los que quieren abusar, te comen hasta las sobras, y aquellos otros que comen y quieren aprovecharse más que los demás, aunque lo que se tenga que compartir sea poco. Perdónenme la expresión, aquí le llamamos en Venezuela lambucios. Cuando estas personas hacen esto, sin entender que debemos esperarnos los unos a los otros para como un solo cuerpo participar del pan, que es Cristo, que está viendo y está presente, y no quiere ver injusticias de que otros se aprovechan de otro, es por lo cual tenemos que hacer esto juntos. Porque si no lo hacemos juntos, resulta que alguien que se adelanta, que come más, que no espera a los demás, está diciendo, no me importa el hermano, ese es parte del cuerpo, pero ¿quién lo manda de tonto? Yo soy un vivo, yo soy un ágil. Entonces se cumple la escritura, que creo que está en el capítulo 5 del libro de Efesios, cuando señala, nadie quiso jamás dañar a su propio cuerpo. Bueno, vemos un hermano que se adelanta a comer, que no considera ni espera a otro, está causándole daño, él parte del cuerpo con esta actitud, al resto de sus hermanos que son el cuerpo junto con él. Le estoy haciendo daño a mi propio cuerpo. Por eso dice, muchos se enferman, otros son debilitados y otros mueren. Esperen a sus hermanos a la hora de compartir el pan. Sírvanse en porciones similares, en justicia. Compartir significa aportar, y de lo que tú aportas, comparte con los demás. Pues si tú llevas y lo que tú llevas te lo vas a comer tú no estás compartiendo nada. Compartir es dar, porque mayor bendición hay dar que en recibir. Ay, Dios mío, esto tiene demasiadas cosas. Pero me voy a quedar hasta aquí. ¿Ven todo el misterio que se esconde al momento de partir el pan cotidianamente, como dice Jesús, o en la institución del Señor? Compartan, partan, bendigan primero, tomen el pan, sirvan, bendigan, partan, compartan, e invoquen la presencia de Cristo y ejecuten justicia y amor con los hermanos, especialmente con los más necesitados. Eso es lo que quiere ver Cristo. Háganlo en esta temporada. Para terminar, un testimonio. Hace años, yo recuerdo que todavía no me congregaba. Pero recuerdo, creo, yo no recuerdo las fechas, en mi mente ya casi no mora el tiempo de los hombres. No recuerdo fechas exactas ni temporadas, porque vivo la vida cada día, como me lo ordena el Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana, y sí que no me acuerdo casi de lo que hice ni en qué tiempo. Entonces, en la casa de mis padres, donde nadie era cristiano todavía, así con entendimiento de las escrituras, y yo tampoco, no mucho, yo no sé, pero creo que fue inspirado, ya conocía al Señor, o sea, lo tenía en mi vida, era un apasionado por Él. Le pedí a mi madre y a mi padre que conservaran un puesto. ¿Y ese puesto para qué, Eric? En ese puesto se va a sentar Jesucristo. Creo que era no sé, 24, un 31, era una cena en esta temporada de Navidad. Y aceptaron. Algunos a regañadientes y otros internamente se burlarían de mis hermanos o familiares que estaban allí. Y esa silla se reservó. Y un plato, y se sirvió todo allí. Invitando a Cristo a la casa de mis padres, donde era mi hogar en ese momento.
Y así ocurrió. Hoy que tengo mayor entendimiento, Cristo se hizo presente cuando se invita, porque Él está vivo. En espíritu, pero está vivo. Hoy con mayor entendimiento, a Él le gustaría mejor que eso ver que dispongas un puesto para que tú le des de comer a uno de sus pequeños, a uno de sus discípulos, y lo sientes en la mesa contigo a compartir de lo que tú tienes en esta temporada para celebrarlo a Él, al Cristo de la gloria. A Él siempre, cada día, haced memoria de mí. ¿Cuándo vas a hacer memoria de Cristo? Cada vez que comas, cada vez que partas y compartas el pan. Y si es así, ¿cuándo te olvidas tú de Cristo? Y Él, halagado de cada día, 2, 3, 4, y algunos comen hasta 5 veces al día, Cristo presente en la vida de ese hogar o de esa persona. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.